Encantados. ¿Verdad? Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la cuarta sesión en el tema de magnanimidad. Muchísimas gracias, Juan, por a vosotros. Que hemos quedado encantados en la primera sesión. Muchas contigo. Gracias. Y nada, Juan Herminio Duarte Navarro es de Madrid, padre de 7 niñas. Actualmente es director de proyectos de la Universidad de Villanueva, consejero ejecutivo externo de colegios de la Red Educativa Parentes, presidente y fundador de Asociación Liderazgo Virtuoso, director pedagógico de la Asociación Educación y Familia y del programa Educamilia. Lleva más de 30 años dedicados a la educación dentro del Grupo Educativo Fomento, asesor para el proyecto SNIPE de educación primaria para los colegios del Grupo Educativo Fomento y para los otros colegios del territorio nacional. Miembro fundador de los periódicos escolares Al Timón, La Actualidad de Fomento y El Doprima. Miembro del equipo asesor del programa de formación Asesoramiento Educativo Familiar para profesores del Grupo Educativo Fomento. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Sin considerar o no he mencionado los múltiples cursos que has dado. Esto lo que quiere decir es lo viejo que soy. Cuando lees mucho dices, madre y los mía. Viajes también que has realizado en diferentes países. Fenomenal. Muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, ya os he dicho que me alegro de que os gustara la primera. Hoy no me encuentro tan bien, estoy con pastillas y esto, pero la he preparado con mucha ilusión y vamos a ver si consigo que disfrutéis y que descubráis la magnanimidad. Entonces, la sesión se llama Desarrollar la magnanimidad. Me han dicho que iba a haber alguna persona nueva. He preparado 3 diapositivas súper rápidas para ponernos un poco en contexto y repasar un poco lo que hemos visto en estas sesiones anteriores. Entonces, bueno, todos recordamos que la personalidad se compone del temperamento más el carácter. El temperamento es algo recibido, es un don, y el carácter es lo que vamos trabajando a lo largo de la vida. Los estudiosos ya desde Aristóteles han dicho que hay 4 temperamentos y luego hay unas virtudes fundamentales, ¿no? Las virtudes cardinales, prudencia, fortaleza, dominio de sí y justicia, y otras virtudes como la magnanimidad que vamos a hablar hoy y la humildad que hablaremos el próximo día, que para nosotros son la esencia del liderazgo. Entonces, sobre la base de lo que hemos nacido, sobre la base de lo que hemos heredado, pues forjamos nuestro carácter. Entonces, en estas sesiones anteriores, que sé que han gustado mucho, os han hablado del temperamento sanguíneo y colérico en una de ellas y del flemático y el melancólico en otra. El sanguíneo tiene mucha relación con las personas, el colérico con la acción, el melancólico con las ideas y el flemático con la paz. Hay luego temperamentos, porque no somos 100% de un temperamento, somos 80-85% de uno y tenemos también rasgos de otro. No se puede ser, por ejemplo, colérico y flemático a la vez, ni sanguíneo y melancólico a la vez, ¿no? Porque son un poco contraproducentes, ¿no? Entonces uno es pues flemático con algo de sanguíneo, sanguíneo flemático, con los dos que están al lado. Bien. Esta es la pirámide que Alex explica con detenimiento en sus sesiones sobre el fundamento del liderazgo virtuoso. Entonces, abajo del todo está el corazón contemplativo, es decir, el conocimiento de uno mismo, y a eso lo llamamos humildad fundamental, que es ese conocimiento que todas las personas, cualquier persona, aunque no busque el liderazgo, debe tener, y eso es lo que es la madurez, ¿no? El conocerse a sí mismo. Luego, a través de la inteligencia y la voluntad, trabajamos las 4 virtudes fundamentales o cardinales, ¿no? La prudencia, que es el decidir bien, la fortaleza, mantener el rumbo, el dominio de sí, que es mantener y controlar nuestras pasiones, y la justicia, que es dar a cada uno lo suyo. Fijaros, entramos ya un poco en el tema de la magnanimidad. Un ideal de vida no son las virtudes fundamentales. Uno no dice, yo quiero ser templado, ¿no? Y su ideal de vida es ser templado. Pues dice poco, ¿no? O sea, es como que te quedas ahí en el camino, ¿no? O no, yo es que quiero ser muy justo y dar a cada uno lo suyo. Y mi vida es ser justo. Es como la base para luego
o sea, uno tiene que trabajar las 4 virtudes fundamentales para luego buscar ese ideal de vida. Y ese ideal de vida, lo repetiré luego varias veces, para los que somos creyentes, creemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Con lo cual, buscamos esa grandeza que Dios nos ha dado, ¿no? El ser a su imagen y semejanza. No somos animales. Tenemos un raciocinio, tenemos la inteligencia, tenemos el alma y por eso podemos crecer. Entonces, esto sería el fundamento, ¿no? El conocerse a sí mismo y el trabajar las 4 virtudes. Eso cualquier persona, sea creyente o no, pues va viendo, ¿no? Que hay que decidir las cosas. Y hay que tener unos valores para decidir, hay una fortaleza para marcarse un objetivo y llevarlo a término, hay cosas que te van tirando el cuerpo, tal, y tienes pues el comer, el beber, y tienes que dominarte, y luego está el tema de la justicia, ¿no? Es decir, la justicia del dar a cada uno lo suyo, pues eso naturalmente uno se da cuenta, ¿no? Es decir, de esta justicia. Y todo esto sería los fundamentos que vamos a trabajar para luego llegar a la esencia del liderazgo, ¿vale? Que es la grandeza y el servicio, a través de la magnanimidad y de la humildad. Fijaros, la humildad fundamental es el conocimiento de sí, pero luego vamos a llegar a la humildad fraterna, que es el servir a los demás, ¿vale? Y eso será el motivo de la sesión de la semana que viene. Hoy nos vamos a quedar con la magnanimidad, que es aspirar a cosas grandes. Esto es una diapositiva que seguramente don Juan lo explicaría muchísimo mejor que yo, pero el otro día, recibiendo un curso yo, la vi y dije, bueno, se la voy a llevar y que lo vean, ¿no? Entonces, toda virtud, las virtudes que hemos hablado en estos días atrás, tiene un componente material y un componente formal. El componente material se divide en todo el tema de la corporeidad y la afectividad, el corazón, ¿no? Los sentimientos. Entonces, en esa corporeidad están las rutinas, las costumbres, que es lo que trabajamos desde bien pequeños con los niños, y luego también está la disposición, que eso es lo que el corazón quiera, ¿no? Que nuestros afectos quieran. Y eso sería la componente material de la virtud. Y luego está la componente formal, que es ya donde metemos la inteligencia y la voluntad para hacer un hábito y conseguir esa virtud formalmente. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente un esquema que me pareció que estaba muy claro de cómo cada una de las virtudes, cómo podemos ir buscando esa rutina, esa disposición del corazón, ese hábito para llegar a ella. Bien, pues empezamos con la magnanimidad. Estas primeras transparencias que vais a ver así en blanco no son de Alex Sávar, son apuntes que he ido tomando yo de las sesiones que he escuchado a Alex Sávar, ¿vale? Por un poco desmenuzar lo que él quiere transmitir en sus libros y en sus conferencias, ¿no? Entonces, él habla siempre de que la magnanimidad es la fe en el hombre, ¿vale? Es decir, que es algo que tenemos dentro, ¿no? Él habla de la pequeñez del hombre y de la dignidad del ser humano, ¿vale? Porque vayáis viendo, ¿no? Entonces, vamos a ver a lo largo de la sesión que la virtud de la magnanimidad tiene como dos momentos. El momento de la contemplación, el darnos cuenta de que somos dignos de cosas grandes, y el momento de la acción, es que somos dignos de hacer cosas grandes, ¿vale? Esos serían como las dos patas que tiene la magnanimidad, ¿no? Entonces, habla Alex mucho de que es la virtud de la esperanza, pero una esperanza natural, humana, ¿no? Que la diferencia de la esperanza teologal, ¿vale? Ahora estamos en el año del jubileo, de la esperanza, y nos van a hablar mucho de ello. Bueno, aquí Alex intenta que uno se ponga en situación de que esta esperanza es algo natural, es decir, que yo me tengo que dar cuenta de que tengo una dignidad y de que soy capaz, con esta dignidad que tengo, de hacer cosas grandes. Por supuesto, luego veremos que un creyente se apoya en esa esperanza sobrenatural, pero cualquier persona puede darse cuenta de esta esperanza natural, es decir, que yo tengo unos talentos que tengo que conocer y que con ellos puedo hacer cosas grandes, ¿vale?
Claro, si uno vive solo de los talentos y solo habla de los talentos, puede caer en el vicio de la soberbia. Si él piensa que esto es suyo, esto lo he desarrollado yo, esto es una cosa mía, tal. Entonces, aquí lo que se trata, y en este público más, de ver que esos talentos es un don, es algo que nos han dado, ¿vale? Entonces, uno tiene que descubrirlos para ver cuál es su misión en la vida y qué cosas grandes puede hacer, ¿no? Bien, es una virtud de perfeccionamiento de la personalidad. Es decir, hemos trabajado las virtudes esenciales, las 4 virtudes cardinales, y con la magnanimidad vamos a dar un paso más, ¿vale? Es la virtud de la grandeza, entonces es una virtud de crecimiento personal. Por eso Alex habla tanto del ideal de vida. Es decir, que cuando uno se plantea mejorar en la magnanimidad, en el fondo lo que está pensando es ser mejor, llegar a más, servir a más, ¿no? Yo antes en la entrevista se me ha olvidado decir, porque es una cosa que repitió los días estos que estuvo en diciembre mucho, que el verdadero liderazgo es crecer uno haciendo crecer a los demás. Ese es el verdadero liderazgo en el que Alex y su método cree, ¿no? Bien, para Alex la magnanimidad es la virtud específica de los líderes, ¿vale? Es decir, el darse cuenta de que uno es digno y que puede hacer cosas dignas es la virtud de los líderes verdaderos, y no deja a nadie indiferente. Es decir, cuando a alguien le hablas de magnanimidad, hay muchas personas que ni han oído la palabra. De pronto dice magnanimidad y eso, que el magma, los volcanes, tal. No, mira, esto es un tema de virtudes, ¿no? Empezaron a usarlo. Aristóteles ya hablaba de la magnanimidad. Bueno, no hablaba de la magnanimidad como palabra así, ¿no? Pero 40 años antes de Cristo, tengo ya apuntado quién lo dijo, ya se empezó a usar la palabra magnanimidad. Bien, magnanimidad y contemplación. Vamos a ver lo que es descubrir que somos dignos, que somos dignos de cosas grandes, ¿vale? Entonces, el gran referente es Aristóteles, cuyo modelo magnánimo es Sócrates, ¿no? Su maestro, ¿no? Entonces, una persona magnánima para Aristóteles practica las virtudes, es merecedora de cosas grandes, pero no las quiere, ¿vale? Él desprecia al mundo y quiere al hombre. Entonces, en su devenir, en sus explicaciones, pues como está practicando la virtud, los que están alrededor se dan cuenta de que es merecedor de aclamaciones, de éxitos, de cosas grandes, pero él no las busca. No busca eso, sino él lo que busca es hacer crecer al hombre, ¿no? Entonces, para Aristóteles no es una cuestión de hacer cosas, de emprender cosas, sino del ánimo, de afrontarlas con ánimo grande, cualquier cosa en la vida, ¿vale? Él se quedó ahí en este tema de la contemplación, ¿no? Como un filósofo, las ideas, el darse cuenta, y entonces él lo que transmitía es que cualquier cosa en tu vida tienes que intentarla hacer con ánimo magnánimo, es decir, con ánimo grande, pero quedándose no en la grandeza de lo que vas a hacer, sino en que tú tienes que tener ese ánimo grande de que el hombre es grande, de que vas a poder hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces, para ello hay que conquistarse a uno mismo, ¿no? Y esto significa tener autodominio y ser libre de verdad. Es decir, hago lo que realmente quiero hacer, ¿vale? Para tener esa conquista de uno mismo, ¿no? Y esta contemplación lo que hace ver es lo que le hace ver es la propia dignidad de uno y su grandeza. He puesto... perdón. Entonces, en estos cuadros he puesto la definición que viene en el diccionario, ¿no? de lo que es contemplación: reflexión serena, detenida, profunda e íntima. Es decir, un primer paso para la magnanimidad sería darnos cuenta de esa dignidad que tenemos, en el caso de los católicos, como hijos de Dios, ¿vale? Y que tenemos una dignidad por encima de cualquier otra cosa creada, más que los animales, más que las plantas, más que las cosas en sí, y que somos dignos de esa grandeza, porque es una grandeza heredada como hijos de Dios. Bien, y el siguiente paso Aristóteles lo da a Santo Tomás de Aquino,
cuyo su modelo es Cristo, y él ya habla de la acción, de que hay que hacer cosas grandes, no quedarse solo en la contemplación, sino de hacerlo, ¿no? Entonces, lo mismo, una persona magnánima, en esto es igual que Aristóteles, practica la virtud y es merecedora de honores, pero tampoco los quiere. No hace las cosas buscando esos honores. Él quiere hacer cosas grandes, ¿no? Y pone todo el corazón en luchar y conquistar el mundo, porque es de Dios, y la excelencia personal. Es decir, llegar al máximo de lo que cada uno puede dar, ¿no? Entonces, en esa acción conquista la grandeza, ¿eh? Y Santo Tomás habla de que es una virtud propulsiva. Es decir, es como el combustible, que cuando uno descubre la magnanimidad le lleva a actuar, no a quedarse contemplando la grandeza simplemente, sino que te propulsa, te hace moverte a hacer cosas, ¿no? Bien, la acción, hecho, acto, operativo, tal. Entonces, esta acción, y el propio Santo Tomás lo dice, es la esperanza natural, que requiere los propios esfuerzos, ¿vale? Para un cristiano magnánimo, fijaros, lo espera todo de sí mismo, como si Dios no existiera, pero a la vez lo espera todo de Dios, como si él no pudiera hacer nada por sí mismo. Entonces, esto en el humanismo cristiano que empezó Santo Tomás de Aquino, se intentó separar bien lo que era la esperanza natural, es decir, lo que yo veo que soy capaz de hacer y lo que voy a conseguir con mis propios talentos, sabiendo que son de Dios, y luego la esperanza sobrenatural, que es saber que nunca me va a faltar la gracia de Dios para esas cosas que emprendo, ¿no? Bien, entonces, en general, la magnanimidad, tanto como contemplación como acción, nos dan una gran autosatisfacción. En las dos partes, en la contemplación, es decir, que uno, contemplando la magnanimidad, la dignidad de la que es digno, se siente bien, y luego se siente bien también a la hora de ver lo que es capaz de hacer, ¿vale? Son como las dos cosas que conseguimos con la magnanimidad, ¿eh? Algunos errores que a veces cuando le preguntan a Alex han salido, ¿no? Magnánimo no es activista, no es una persona que hace, ¿vale? Es decir, que es verdad que tenemos que tener esa acción de buscar cosas grandes para hacer, pero no es no parar de hacer cosas, ¿vale? El activismo no es una virtud, no es la virtud de la magnanimidad. Hay gente que no sabe cortar con el trabajo, que piensa que es que, no sé cómo entrar a esto, pero lo voy a decir. Es decir, mucha gente creemos que nos tenemos que santificar en el trabajo, pero no hay que trabajar las 24 horas del día. No hay que ser adictos al trabajo, hay que trabajar las horas que toca trabajar y hacerlo bien y tener rectitud de intención y hacerlo con grandeza, pero eso no significa ser adicto al trabajo, ¿no? Y poner como excusa que no, yo es que quiero hacer cosas grandes y no piso por casa, ¿no? Y llego siempre cuando los niños están duchados o cuando los niños están bañados o cuando ya están cenados, el fin de semana siempre tengo cosas que hacer, ¿vale? Entonces, eso es otro gran error. Y el último, la magnanimidad no está en conseguir cosas en la empresa, es decir, joder, qué magnánimo es fulanito, que es que no para de conseguir objetivos, ¿no? De los que se les van marcando. No se trata de acumular objetivos, se trata de buscar hacer cosas grandes, y ese hacer cosas grandes tiene mucho que ver con lo que he dicho al principio de crecer haciendo crecer. Es decir, que por supuesto hay que hacer cosas y por supuesto hay que conseguir metas y hay que hacer planes estratégicos, pero el final no es el premio de lo he conseguido y otro y cuanto más consigo más magnánimo soy. Es el camino, ¿no? Que muchas veces se habla, ¿no? Lo importante es cómo llego a esto, ¿no? Y qué fin busco yo al conseguir esto. Es decir, por supuesto hay que marcarse objetivos en la vida, en el trabajo, nuestros sueldos, los variables muchas veces, etcétera, etcétera, pero si yo realmente quiero ser magnánimo, lo que tengo que plantearme es en este camino de hacer estos objetivos y de conseguir estas metas, qué es lo que pretendo conseguir, ¿no? Bien, cosas
de las que habla Alex también, referentes a la magnanimidad y a las empresas y al trabajo, ¿no? Porque muchas veces cuando va a dar una sesión, pues al hablar de liderazgo enseguida mundo empresarial, ¿no? Los líderes, tal, los nuevos líderes, los antiguos líderes, tal. Entonces, magnanimidad no es gestionar, ¿vale? Que esto es un tema importantísimo. Gestionar es conseguir que las cosas se hagan y liderar es conseguir que la gente crezca haciendo las cosas, ¿vale? ¿Y se pueden hacer las dos cosas? Por supuesto que sí, pero tienes que saber que eres líder, eres un buen líder cuando haces que las cosas salgan creciendo la gente. Si simplemente consigues que las cosas salgan, puedes ser un tirano y puedes ser una persona nada magnánima, decir que es que yo te pago, yo te exijo, si no la has sacado te quedas más horas aquí y las cosas salen, ¿vale? Y yo lo he gestionado bien porque al final las cosas salen, ¿no? Pero no estamos en eso, ¿no? Gestionar no es liderar. Entonces, algunos líderes erróneos en el mundo de las organizaciones, simplemente el liderazgo de conseguir objetivos, sin otro fin que conseguir los objetivos. Pues eso para nosotros no es un buen líder. O para escapar de sí mismos. Hay gente que se enfrasca en el trabajo y en conseguir cosas para no pensar en otras cosas, para no ver el mundo que tiene detrás, para no mirar a su familia, los problemas que pueda tener, etcétera, etcétera. Incluso para llenar su vacío interior, es que llega un momento que es que lo único que tengo es el trabajo. Entonces me enfrasco en trabajar mucho y en gestionar mucho y tal, pero es que no tengo otra cosa. Me quitan el trabajo, no tengo amigos, no tengo hobbies, no tengo familia, no tengo... Y te encuentras de estas personas que a veces los ponen incluso como ejemplos de triunfadores que han conseguido. Yo últimamente estoy escuchando un podcast que es Así empecé, de jóvenes que han conseguido pues que sus empresas funcionen y tal, y hay algunos que a mitad lo quito. Pues dice, me he divorciado, no me hablo con mi hijo, no tal. Pues tío, tú no eres un líder. O sea, tú has conseguido un montón de cosas, pero materiales, ¿no? O para que otros tengan dinero y tal, pero no eres un verdadero líder, no has conseguido ser magnánimo, no has es decir, si lo que has conseguido es que tu trabajo destroce tu familia, pues apaga y vámonos, ¿no? Bien. A mí, esta página en concreto, estando aquí don Juan, voy a darla de puntillas para no meter mucho la pata, ¿vale? Pero, a ver si sé explicarme. Muchos cristianos creen en Dios, pero no creen en sí mismos, en sus talentos y en sus capacidades, y así no pueden ser verdaderos líderes, ¿vale? Quizá no ahora, pero en otras generaciones, por ejemplo, la mía, que soy mayor que vosotros y tal, nos han educado a ser humildicos, ¿no? Como a no destaques mucho, no tal, hombre, no digas que lo has hecho tú no. Entonces, digo, por supuesto que no hay que ser soberbios y estar siempre diciendo lo buenos que somos en hacer esto o hacer lo otro. Pero para que una persona, el modelo que pone Alex Sabas, ¿no? Que tiene a Juana de Arco como modelo de coaching y tal, ¿no? Sí, Juana de Arco tenía confianza plena en Dios, pero confianza plena también en sí misma, ¿no? Entonces ella decía, ayúdate a ti mismo y Dios no te va a faltar, Dios te va a ayudar. ¿Vale? Es decir, que uno tiene que darse cuenta y tiene que trabajarse y estudiarse esa fase contemplativa y darse cuenta de los talentos que tiene para trabajarlos y hacer grandes cosas. Muchas veces con los chicos adolescentes, que son los que más torpezas cometen, vamos a sus defectos, ¿no? Oye, es que te haces esto y haces lo otro y vamos como a atajar esos defectos en vez de buscar cuáles son sus talentos y apoyarnos en sus talentos para que sean cada vez mejores y dejarán de cometer esos errores que cometen, ¿no? Bien, San Pablo es un ejemplo, es el apóstol hacendoso de hacer cosas, ¿no? Es decir, que con esperanza humana y teologal, es decir, que ponía todos los medios a su alcance y con todos sus talentos, sin dejar de Dios, por supuesto, al lado, ¿no? Entonces, un cristiano debe ser consciente de sus defectos y buscar a Dios
para vencerlos, pero también de sus talentos, para poner todos los medios a su alcance para hacer las cosas bien, sabiendo que esos talentos, que es lo de la vanidad, es algo dado, ¿no? Es algo dado. Bien, muy importante lo de la rectitud de intención, ¿no? Es decir, que viene muy bien, si no todos los días, de vez en cuando, pues hacer un examen de conciencia y pensar si al trabajar estamos en esta pureza de intención, ¿no? Estamos intentando que los demás crezcan con lo que nosotros hacemos. Es decir, buscar rectitud de intención, ¿vale? No quedarnos solo en conseguir los objetivos concretos, etcétera, etcétera. Bien, por supuesto, magnanimidad no es megalomanía, ¿no? Es decir, que la magnanimidad es una virtud y tiene la prudencia, ¿no? Que es la que nos hace ver el juicio claro de las cosas, ¿no? Y la bondad. En cambio, el megalómano pues, es astuto, es manipulador. He puesto ahí dos nombres para dejar claro a lo que me refiero con él, ¿no? Entonces, cualquier liderazgo del que nosotros hablamos tiene que ver con la virtud siempre, ¿vale? Bien, un tema también pensando en la gente joven, no vosotros que sois jóvenes, sino aún más jóvenes, ¿no? Todo el tema de la autoestima, ¿no? Magnanimidad y autoestima. Pues no es lo mismo. Y son las dos compatibles y son buenas, ¿no? Pero la magnanimidad es una virtud, es estable, es objetiva. Tú eres magnánimo, te conoces, ¿no? Te has contemplado, ves los talentos que tienes y sabes que tienes una dignidad de hacer cosas grandes y que debes hacerlas, ¿no? En cambio, la autoestima es un sentimiento que va y viene, ¿vale? Es inestable, es subjetivo, porque tienes autoestima o no tienes autoestima y es como te ven los demás, ¿vale? Entonces, ¿en qué están pensando los adolescentes? En la autoestima siempre, en cómo me ven los demás, en cómo me encuentro, en cómo... Entonces tenemos que hacerles madurar y que se vayan dando cuenta de que, bueno, que eso por supuesto hay que tenerlo en cuenta, y yo os miro las caras e intento ver cómo estáis, para ver si yo estoy teniendo una buena sesión o no, si me vais siguiendo o no, pero al final lo importante es que yo me vaya de aquí convencido de lo que yo soy, no lo que vosotros pensáis que yo soy, ¿no? Porque eso es subjetivo. Si algo no se entiende, me lo decís, por favor, que además con esta voz que tengo. Bien, magnanimidad y juventud. Aquí ya no hablamos de una juventud de años, hablamos de una juventud moral, de una juventud de carácter, ¿no? Entonces, ¿por qué habla Alex mucho de la magnanimidad de la juventud? Porque la juventud espera el futuro. Mira el futuro, mira esas cosas grandes que quiere hacer. Y los mayores estamos muchas veces mirando el pasado, ¿no? Asegurando lo que ya tenemos, pensando lo que ya tenemos, Entonces, aclaro lo que he dicho antes, ¿no? La juventud no depende de la edad. Entonces, es importantísimo que los jóvenes, ahora en edad, inhalen esta esperanza. ¿Y cómo la inhalan? Viendo gente magnánima. Luego haré un repaso al final ya con las transparencias reales. Tenemos que buscar modelos de gente magnánima. ¿Y eso cómo se consigue? Pues tristemente hay que recurrir a los clásicos, hay que buscar buenas pelis, porque en Netflix no lo van a ver, ni en el telediario desgraciadamente no lo van a ver, ¿vale? Entonces hay que buscar esos modelos para que ellos inhalen la magnanimidad, la tomen de modelos buenos, ¿no? Y luego hablar mucho de esperanza, ¿no? De la esperanza humana que hemos hablado y de la esperanza sobrenatural, ¿no? Que les abarque toda la vida, ¿no? Bien, la magnanimidad es el ornamento de todas las virtudes, es decir, que cuando una persona es magnánima ha trabajado, se ve que todo el ramillete de virtudes lo ha trabajado bien, y se centra en progresar en la personalidad humana. Es decir, que esta magnanimidad de la que hablamos siempre busca el ser mejor como persona humana. Bien, la tenemos en el centro como virtud. ¿Os acordáis de que de esto lo trabajamos? Creo que el primer día hicimos un repaso, no sé si ellos también, de la ausencia de virtud, del vicio, tal. Entonces, de la magnanimidad, el vicio sería la soberbia,
¿vale? Pues, o sea, no es pensar en cosas grandes, sino el sentimiento de superioridad que yo tengo de ver los talentos que tengo, ¿no? Y luego la pusilanimidad, la falta de ánimo, ¿no? Como pasar de las cosas, es que no me conozco, no veo que tengo talentos, etcétera, etcétera. Bien, y el resumen ya de los resúmenes de mis transparencias: magnanimidad, contemplación, ten conciencia de tu propia dignidad, considera tus talentos y tus puntos fuertes y sueña, ¿vale? Esa sería como la parte de la contemplación, ¿vale? El date cuenta de lo que tienes, date cuenta de lo bueno que tienes y sueña con ello, ¿vale? No hay que hacer nada, simplemente contemplar, madurar, reflexionar. Y luego la segunda parte sería la acción. La acción, ¿cómo? Afirmando tu propia dignidad, es decir, que haces cosas sabiendo la dignidad que has descubierto, ¿no? Aprovechando tus talentos y tus puntos fuertes y buscando esa misión que tienes en la vida. Cuando vino Alex, 2 de las sesiones las dio en centros de estudios de gente joven con vocación religiosa o semi-religiosa. Nos llamaron los directores, el director y la directora de estos centros de formación al día siguiente, diciendo que había revolucionado a todo el mundo, que la gente estaba allí convencida de que lo importante era su vocación, y él les hablaba de su misión, que es diferente a la vocación. Hay que encontrar tu misión dentro de tu vocación, ¿vale? Es decir, que no es la misión la misma la de don Juan que la de un sacerdote que esté en Vallecas. Su misión es diferente, aunque los dos tienen vocación de sacerdote, ¿vale? Digo, por poner un ejemplo así como súper concreto, ¿vale? Que ahora me siento más tranquilo que ya no está él aquí, ¿vale? Para decir estas cosas, ¿vale? Bueno, entonces, esta es la última sesión que daremos entre los 4, que es la importante de que al final pues busquéis esa misión en vuestra vida, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos en un cuarto de hora, como mucho, desgranar ya las transparencias de Alex, ¿vale? Es decir, que todo lo anterior ha sido los apuntes que yo de leer los libros, de escucharle a él y tal, para intentar yo entender el tema de la magnanimidad y a ver si os servía a vosotros, y ahora ya vamos a lo de Alex, ¿no? Entonces, Alex tiene este cuadro que es los 4 temperamentos, lo que aún en el tema de la contemplación y de la acción va a costarle o no va a costarle a cada uno de los talentos, ¿vale? Entonces, en el colérico, ¿vale? Que sabemos que el colérico es o la colérica es acción, 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 y lo que le va a costar toda su vida es el tema de la humildad, ¿vale? Pues en la magnanimidad tiene como cosa positiva que es consciente de sus talentos, es decir, una persona colérica hace cosas y ve que se le dan bien, pues sabe que en el fondo esto se me da bien y no le importa seguir haciendo esas cosas. Pero a veces los coléricos están inclinados a ese activismo ciego, es decir, hacer y no darse cuenta de la grandeza de las acciones que hace, ¿vale? O hacer y no enfocarse en 2 o 3 cosas muy concretas, sino llenar su mundo de actividad, ¿vale? Entonces, una persona colérica tiene que cuidar este tema de la contemplación y pensar, joder, lo he pensado bien los talentos que tengo, todos los esfuerzos que hago los enfoco bien a aprovechar esos talentos que tengo. Y luego en el tema de la acción, las personas coléricas normalmente están muy seguras de sí mismas, porque hacen cosas y salen, con lo cual este tema de la magnanimidad en la acción no les cuesta tanto, ¿vale? El sanguíneo, ¿no? Que sabemos que es el que le gustan las personas y que lo que le cuesta es la resistencia, el mantener las cosas, ¿no? Pues fijaros, en la contemplación, normalmente las personas sanguíneas que vamos muy de grupo en grupo y tal, somos poco reflexivas, ¿no? Entonces este tema de la contemplación nos cuesta, ¿no? Nos cuesta pararnos, nos cuesta pensar, nos cuesta reflexionar, porque nos gusta estar con gente. Entonces, esto es también de un curso, ¿no? Se piensa solitariamente y se decide en grupo, ¿vale? Es decir, en una empresa, vamos a tener una reunión de trabajo para pensar, no, mira, venid pensaos,
¿no? O sea, esto es lo que vamos a trabajar, cada uno que piense, y ahora ya nos juntamos y decidimos. Pero sí, o sea, para pensar, pues unos necesitan escribir, otros necesitan pasear, y entonces en una reunión se piensa poco. Si uno va a una reunión a pensar, se pierde mucho el tiempo, ¿vale? Hay que venir pensados de casa, como se suele decir a veces, ¿no? Y luego ya uno en la empresa, pues, en las reuniones, de lo que sea, decide, ¿no? Entonces el sanguíneo nos cuesta el tema de la contemplación. El tema de la acción no va a tener problema a la hora de decidirse a hacer cosas grandes, pero le va a costar seguir el camino y va a ir cambiando, ¿no? Entonces la inestabilidad de esas acciones, ¿no? Vale, esto ya os lo han dicho en las sesiones anteriores y tal. Esto es generalidades, ¿vale? Un ejemplo que os pondré al final es el último CEO, el que sacó los Kleenex de Kimberly, esta empresa súper potente. Era una persona que no era nada magnánima de salida por su temperamento. Era una persona pues muy de estar en paz, era muy flemático, ¿no? Muy tal, y en las reuniones no destacaba y tal, pero sin embargo él se trabajó muy bien a sí mismo y vio los talentos que tenía y pues se puso la meta en darle la vuelta a la empresa, y de ahí salieron los Kleenex y todo lo que eso ha llevado después, ¿no? Es decir, que no penséis, y esto es importante cuando vosotros esto se lo contéis a alguien, que yo, como ya tengo este temperamento, pues yo magnánimo ya no puedo ser, porque es que voy de oca en oca y luego encima no soy capaz, y me paro aquí muy adrede, porque me suena mucho este temperamento a mí, ¿vale? Entonces que uno trabaja, y lo que pasa es que de vez en cuando le viene bien, sabiendo el temperamento que tiene, decir, oye, a ver si estoy demasiado saltando de grupo en grupo y sin reflexionar y sin contemplar, y joder, no te centras, ¿no? Vas saltando de actividad en actividad y no te centras, ¿no? Bien. El melancólico, que tiene que ver con las ideas, y con lo que le cuesta es la audacia, con lo cual lo que le va a costar es la acción, ¿vale? Es decir, que uno, si piensa un poco en cada temperamento, rápidamente le sale esta tabla, ¿no? Claro, una persona que es de ideas, todo el tema de la contemplación es súper positivo, ¿no? Es consciente de su propia dignidad, es consciente de sus talentos, sabe soñar. Es decir, que todo este tema de la contemplación para un melancólico no va a tener ningún problema, pero le va a costar el hacer cosas grandes, ¿no? Porque no le gusta asumir riesgos ni hacer acciones y tal. Y por último, el flemático, ¿vale? Que lo que le gusta es la paz, el status quo, el estar tranquilo, y ya vimos, visteis, que justo lo que le cuesta es la magnanimidad, el pensar en grande y el hacer en grande, ¿no? Entonces, el ejemplo que Ale siempre pone es este. El nombre no es el nombre de esta persona, de Kimberly, de tal, pero es el... Jerome. Muy bien. Pues el de los Kleenex, vamos, yo siempre me acuerdo, el de los Kleenex era una persona súper flemática y un gran ejemplo de magnanimidad. Este es el genetista. No, a este sí. No, pero el ejemplo que... Este es el... sí. No, pero que el ejemplo que pone Alex de persona flemática es el de los Kleenex, perdona. Sí, este es el genetista. Más a este le conoció Alex en persona, y lo cuenta mucho. Bueno, pues digo que una persona que sea flemática, que no piense, yo no voy a poder ser magnánima, porque hay grandes ejemplos de gente magnánima que ha sido flemático sabiendo que tiene que vencerse en buscar el status quo, y luego que aunque a veces le supere la acción, pues tiene que hacer cosas, ¿no? Y luego ya simplemente algunas ideas que nos pueden servir en este recorrido a nosotros mejorar en la magnanimidad, ¿no? Identificar a personas magnánimas y buscar su compañía. Es decir, que ayuda mucho ir con el radar puesto de esta persona es magnánima, esta no lo es, tal, y cuando la descubres, acercarte, porque te ayuda al ver cómo él conoce sus talentos, te ayuda a conocer los tuyos, ver cómo él o ella hace esas cosas de una forma magnánima
ponerte tú en su lugar y hacerlo también, ¿vale? Es decir, que una cosa son los modelos que hemos hablado antes de buscar libros o películas y tal, y otra cosa es en el día a día. Hay mucha gente que sin saberlo incluso, ¿vale? Es decir, que no se definirían ellos mismos como magnánimos, tú te das cuenta de que se conocen muy bien, de que saben qué talentos tienen y que los ponen al servicio de los demás, no que son soberbios y que presumen de ellos. Entonces, bueno, pues el ponerte cerca de ellos para que tiren de ti, ¿no? Bien. Crear ese ambiente magnánimo a tu alrededor. ¿Cómo? Hablando de ello. Es decir, cuando estás haciendo algo con tus hijos, con amigos, con tal, hacerles caer en la cuenta de la grandeza de lo que estáis haciendo. Es decir, no solo el resultado que habéis conseguido y el beneficio que vais a tener por ello, sino el camino, ¿no? Es decir, cómo estamos mejorando todos en esto que estamos haciendo, qué piña estamos haciendo, cómo nos estamos conociendo. Entonces, esto en los colegios es muy importante, ¿no? Que los profesores de vez en cuando paren y hagan caer en la cuenta, porque esa es la parte de contemplación, caer en la cuenta de que esto que estamos haciendo, ¿no? Ahora que se hace tanta labor social y se va a asilos y se va a residencias y tal, pues a la ida, a la vuelta, ¿no? Pues poner en situación de lo que vamos a hacer y luego a la vuelta ver cómo han disfrutado los demás, ¿no? Y cómo eso te hace a ti darte cuenta de tu dignidad y te autosatisface el ver cómo los demás se sienten bien, ¿no? Bien, el tema de la belleza para la gente del norte del mundo, para los rusos y tal, tienen clarísimo el tema de la belleza en la naturaleza, ¿no? De darse cuenta la magnanimidad de Dios en lo que ha hecho, ¿vale? Cómo ha hecho cosas grandes, ¿eh? Y cómo caer en esa cuenta para tú dar la respuesta adecuada. Es decir, si Dios nos ha hecho tan maravillosos a las personas, si Dios ha hecho tan maravilloso el mundo no material de los edificios, qué bonito es Madrid, qué bonito es Barcelona, y qué guay, no, salir fuera y ver una montaña, ver un árbol, los pájaros, ver el mar, y darte cuenta de qué magnánimo ha sido Dios haciendo estas cosas para tú dar la respuesta adecuada, ¿no? Para estos que les cuesta más la acción, pues no dejar pasar un momento de poder actuar. Es decir, sabiendo lo que se me da bien, no tener miedo a actuar, no ser modosito, ¿vale? Es decir, que estamos preparando una paella, estar viendo que la están haciendo mal, pero tú no te metes, perdón, no te metes, no vaya a ser que digan que eres el que lo sabes todo. Pues hay dos formas de hacerlo: quitaros todo, que no tenéis ni idea y tal, y te pones a hacer tú la paella, un soberbio, oye, y a lo mejor, pues me dijeron, pues una vez probé, pues, y te vas metiendo y estás mejorando esa paella. Es una chorrada esto que estoy diciendo, pero estar metiéndote en ello, no estás, ¿vale? Entonces, no dejar pasar esa ocasión de actuar. Es decir, que la magnanimidad, la grandeza, tiene que ver con la acción, ¿vale? Tiene que ver con hacer cosas. Entonces, pues cuando se nos presenten esos momentos de poder hacer algo grande, no desperdiciar ni uno, ¿no? Para los que tenéis gente a vuestras órdenes, gente que os ayuda, ¿no? Pues es importante no buscar gente secretaria, ¿no? Solo gente que delegas, entre comillas, trabajos que, bueno, los puede hacer cualquiera, tal, son comparsas, no me dicen nunca nada, porque yo soy el que sabe y yo soy... Entonces, si tú quieres crecer realmente, tienes que buscar gente que te pueda cuestionar las cosas que haces seriamente, es decir, con argumentos, con tal. Es decir, muchas personas, de esto que hablábamos antes, de venir pensado de casa, muchas personas que organizan reuniones para pensar, es para no dejarte pensar. Es para que él lo tiene clarísimo ya lo que quiere hacer, hacemos una reunión y como ya lo tengo claro, os lío, pum, 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 digo lo que hay que hacer y todo el mundo se va de la reunión diciendo, bueno, pues sí, lo haremos, ¿no? Pero comparsas, es decir, que nadie ha pensado antes esto que se podría hacer, ¿no? Bien, ser consciente de mi propia dignidad
del poder de mi cabeza, de mi corazón, de mi voluntad, y ser consciente de mi libertad personal. El fin de semana pasado vi, que es un poco dura y tal, la de Hasta el último hombre, ¿no? Esta película de guerra. Bueno, pues este tío aguantó, es un caso real, aguantó mi libertad personal de que no quiero coger un arma, y luego no dejó a ningún herido en el campo de batalla, ¿no? Estuvo ahí toda la noche cogiendo heridos, ¿no? Pues soy consciente de que tengo un poder dentro de mí, una cabeza, un corazón y una voluntad y una libertad, que es lo que jamás nos podrán quitar. Nos podrán meter en una cárcel, nos podrán poner leyes súper exigentes y súper controladoras, como ahora en algunos países asiáticos, que la gente se pone máscaras de seda para que no les controlen facialmente, pero al final tu libertad personal, lo que tú llevas dentro, ahí no puede entrar nadie, ahí eres tú, ¿no? Y para los cristianos ahí estás tú y Dios, ¿no? Muchas veces te plantean la gente joven, ¿no? Los dilemas de... Es que al final es Dios y tú, o sea que te podemos ayudar, puedes hablar con un sacerdote, puedes hablar con 3 sacerdotes, puedes hablar con quien quieras, pero al final hay un tema que hay materia en la que solo vas a estar tú y Dios, no va a haber nadie ahí por medio, y eso es lo que tienes que actuar en conciencia tú, ¿no? Bien, perdonad, esto veis, es un poco repetitivo porque son las transparencias de Alex, que no quería dejar de ponerlas, pero vuelvo a decir todo el rato lo mismo que os he dicho antes, ¿no? He sido llamado a hacer cosas grandes, por encima de todo a desarrollar mi personalidad y de los que encuentro a mi alrededor, es decir, hacer crecer yo haciendo crecer a los demás, ¿no? Establezco propósitos altos para mí mismo y para los demás. Lucho diariamente para mejorar mi carácter y mi comportamiento. Todos los días comenzar, recomenzar, comenzar, recomenzar. Por eso lo de la lucha diaria, es decir, que esto hasta que nos muramos, pues tenemos que seguir trabajando en todas las virtudes, ¿no? En qué soy bueno, capaz, pregunto a mis amigos para que me ayuden a descubrir en qué soy bueno. Es decir, que hay personas pero yo no tengo ningún talento. Yo, si no sé cocinar, no sé hablar, no sé escribir, no sé, ¿no? Y entonces tus amigos, que sí te conocen bien, sí saben, pues mira, esto lo hacen muy bien, aunque tú no te des cuenta, y tú eres el que siempre eres el que nos aglutinas, aunque no hables mucho, pero eres tú el que nos vas llamando a todos para que siempre hayamos... Bueno, pues eso es bueno, cuando hacemos, ya lo dijimos, el test de temperamento, es bueno que lo haga tu pareja o tus padres, los que somos mayores, ahora ya los hijos casados también nos van diciendo cosas que desconocíamos de nosotros mismos, etc. Y tan importante como luchar contra mis defectos, lo es aún más desarrollar y aumentar mis fortalezas. Esto lo he comentado antes, ¿no? Que nos enfocamos demasiado a veces en quitarnos los defectos de encima y es más productivo, sabiendo que tenemos defectos, y rezar por quitárnoslos y luchar por ellos, pero enfocarnos en los talentos y desarrollar y aumentar nuestras fortalezas. Tener confianza, que no es presunción, en mí mismo, en mis habilidades y en mis talentos. Dar rienda suelta a la imaginación. Esto tiene que ver con el soñar, ¿no? Soñar en cosas grandes. Es decir, ¿qué sería capaz yo de hacer con estos talentos que tengo, ¿no? Para ser más productivo y no tener miedo al fracaso. Es decir, que contamos con la esperanza humana y con la esperanza sobrenatural. Tomo decisiones audaces y no tengo miedo a asumir riesgos. En los obstáculos veo oportunidades. Es decir, que en vez de venirme abajo, pues ese obstáculo lo que tiene que hacer ver es cómo puedo superarlo con el talento que tengo y buscando la ayuda que necesite. Y fundamental, no compararse con nadie, ¿vale? Es decir, aquí no hay una escala de magnánimos, este es más magnánimo, este es menos magnánimo, pues yo me gustaría ser como este de magnánimo. O sea, justo la magnanimidad, lo que se trata es de que uno se conozca a sí mismo, vea los talentos y los medios que tiene para hacer cosas grandes en la medida de sus talentos, y saber, si somos creyentes, que lo que nos van a pedir cuenta es de esos talentos que nos han dado, no de los de al lado,
Lo de la parábola de los talentos, justamente, ¿no? Es decir, te di 30, te di 60, te di 100, pues lo que tenemos que ser conscientes es cuántos me han dado a mí, 20, 30, 40, y dar ese máximo que podamos dar con lo que Dios nos ha dado. Y ya está. Entonces, perdonar mi voz, perdonar si a veces he dado mucho giro a las ¿Alguien cosas. quiere preguntar? ¿Alguien quiere preguntar? Entonces, hablar solo de magnanimidad sin hablar de humildad no tendría sentido. Es decir, que acabara el curso diríais, bueno, pues sí, hacer cosas grandes, venga, y soñar y tal. Entonces, la siguiente sesión, que es la de humildad, es fundamental. Porque claro, uno tiene que enfocar todos sus talentos y ese hacer cosas grandes en una cosa, y es servir a los demás. ¿Vale? Y entonces, por eso es tan importante la humildad, y que vayan unidas la magnanimidad y la humildad, que son las dos virtudes esenciales de liderazgo, ¿no? Ya me sé el tema de... No, quería preguntarte, todos los emprendedores, los empresarios, cuando piensan en su empresa, desde un punto de vista práctico, o sea, siempre tienen que ser un poco magnánimos, o sea, es inevitable, ¿no? De hecho, yo creo que ellos hablan, por eso quería que me dieras la comparación, de escalabilidad. O sea, cuando piensan en un negocio, dicen que sea escalable, porque tú puedes tener una idea estupenda, pero a lo mejor si estás hablando de temas muy... que tengan que ver con cómo eres tú, pues es muy difícil que lo pueda hacer otra persona. No sé si me explico, o sea, temas... Sí, sí. Entonces, fíjate, yo creo que digo, no soy empresario, ¿vale? Tú sabes de esto mucho más que yo, pero yo, por lo que voy oyendo en estos podcasts y leyendo y todo esto, o sea, ahora yo, Xavier Marcet, que es una persona de Barcelona que habla mucho de management. ¿Sí? Bueno, pues dice, la estrategia son las personas. Ese es su lema últimamente, la estrategia son las personas, ¿no? Entonces, el cuidado de las personas, el hacer crecer a las personas, es decir, que mucha gente, sin conocer a Alex, están yendo a este tema, ¿no? De Peter Drucker, que ya lo dijo hace mucho tiempo y parece que ya está pasada de moda, y sin embargo ahí está. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos tipos de emprendedores: los que quieren pegar un pelotazo y vender enseguida su empresa y sacar un rédito, me parece a mí, es decir, que muchas empresas de Silicon Valley al final son gente que empieza autoempleo y la vendo, ¿vale? Es decir, que no está pensando en hacer algo grande porque voy a hacer algo mejor para la sociedad o porque voy a conseguir dar de comer a más familias, ¿vale? Entonces, a mí me parece que justo una persona magnánima sería esa que está pensando en que lo que voy a hacer no es para pegar un pelotazo y forrarme yo, sino lo que voy a hacer es algo más grande. Voy a hacer que los empleados, o sea, un tipo de trabajo donde la gente va a estar a gusto, donde la gente va a sacar sus talentos y vamos a sacar un beneficio para todos y para la sociedad. ¿Vale? No sé si estoy explicando, que tú sabes más y lo dirías mejor que yo. No, sí. ¿Vale? Es decir, que yo creo que justo el punto ese de la magnanimidad en los emprendedores, o sea, a mí me parece que una persona emprendedora pues es generosa, porque está arriesgando, bueno, es audaz, más que generosa, es audaz, ¿no? Porque al final está buscando unos medios o poniendo sus medios para sacar algo adelante. Pero veo muchos jóvenes, de los que salen de los colegios y acaban la carrera pronto, que cuando hablan de startup, ¿no?, lo que están pensando es pegar un pelotazo. O sea, o sea, digo, perdóname, que yo no soy empresario, pero me parece que lo que ellos quieren es forrarse y a ver si encuentro un nicho donde monto algo y me forro, ¿no? Ahí veo poca magnanimidad, ¿vale? Ahí lo que veo es como una practicidad, ¿no? Incluso no es que estén buscando, no es que se hayan pensado, a mí se me da muy bien esto y voy a hacer esto para montar algo. Es dónde hay pasta, dónde voy a sacar un rédito enseguida, dónde los clientes me van a... Bueno, que me estoy enrollando y simplemente quería decir que me parece que hay un libro que se llama 50 líderes, ¿vale?, que lo escribió Goethe, que son gente, pues sale Roche, sale
el de Zara, y un montón de gente del mundo entero, ¿no? Claro, y él ahí, en algunos de ellos, pues habla de magnanimidad por eso, porque ya desde que empezaron es que querían hacer algo grande, pero no grande solo en que ganara mucho dinero, sino algo grande que para su ciudad, para su país, para el mundo, pues fuera bueno, ¿no? Y sacaron, no sé si he ayudado, ¿no? Buenas noches, primero darle gracias por todos los conocimientos que nos transmite, y quería preguntarle ya a nivel de casa, ¿no? Trabajar esto desde casa con los niños, algunos tips de los que podamos trabajar los padres para que esto vaya siendo como, bueno, una pequeña empresa que es tu casa, y que tú desde ahí vayas trabajando y sin que se llegue justamente a la pregunta que iba, ¿no? De que crees un niño a lo mejor con un ego tan grande de que cree que lo tiene todo y lo puede todo, y puede llegar y no, como que no desviarse, ¿no? de la idea central, que es crecer él, pero todos a la vez. Sino solamente con la idea de decir yo solo soy, ¿no? Algo así. Bueno, no sé cómo plantearlo de alguna manera. O sea, yo una cosa en la que creo firmemente es que hay que sacar tiempo para los hijos, para hablar a solas con los hijos. ¿Para qué? Para hacerles caer en la cuenta de las cosas buenas y las cosas malas, y hacerles ver lo bueno que son en ciertas cosas, ¿no? Es decir, que yo creo que conseguiremos que ellos mantengan el camino y consigan hacer grandes cosas si les vamos reforzando en eso que ellos son buenos. Y a veces nos cuesta a los padres. Vosotros, los que tenéis hijos, pensar cualquier día la de veces que hemos regañado y la de veces que hemos dicho cosas buenas a nuestros hijos. ¿Vale? Sí, porque es verdad que muchas veces... Pues porque en el día a día estás haciendo, oye, has dejado la mesa sin recoger, no has recogido el baño, no has hecho la cama, no, y le estás como echando mantas encima, y en ningún momento, o pocas veces, les damos las gracias. Oye, que bien has dejado el baño, que bien has dejado la mesa, por volver a lo de antes, ¿no? Que bien has hecho la cama, oye, me he dado cuenta de que has recogido lo de tu hermano, oye... Entonces, yo creo que tenemos ahí un trabajo los padres de ese hablar en positivo más que en negativo, y yo creo que con eso y luego lo que he dicho de hablar solos, ¿no? Es decir, buscar esos momentos, y eso hay que apuntarlo. Llevamos el móvil todo el día encima, ¿vale? Pues hemos visto una cosa buena de nuestro hijo, nos viene a la cabeza algo bueno de nuestro hijo, apúntatelo, porque cuando te sientes con él a lo mejor no te viene a la cabeza, ¿no? Porque el día es muy largo, pues, vete apuntando en notas, en tu dúo, en lo que sea, qué bien ha hecho la cama hoy y no le he dicho nada, qué bien ha tratado a su hermana, qué bien me ha ayudado con no sé qué, qué bien en el colegio que nos han dicho, qué bien, ¿no? Fernando Corominas, que es el que hizo la colección Hacer Familia y todo eso, él decía, mira, el gran truco es, cada vez que vas a hablar con tu hijo, para decirle una cosa negativa, decirle 3 positivas. Y es que es imposible, o sea, no es imposible, digo pero que es muy difícil. Muy difícil, o sea, no me refiero a no has hecho la cama, no me refiero a eso, ¿no? Sino ya cuando regañamos a un niño de verdad, de algo que ha hecho, que vemos que se está desviando por algo, de egoísmo, de falta de respeto, de lo que sea, tener preparado ese arsenal de cosas buenas. Sino, eres fantástico en esto, eres fantástico en esto, y eres fantástico en esto. Pero honestamente tengo que decir que esto tienes que cambiar. Tú fíjate, ¿no? Pero ya le has hablado no le has hundido, ¿no? Bien, más que tips de cosas a hacer, yo creo que el sacar esos ratos que cada vez nos cuestan más de hablar a solas con nuestros hijos, que es tan sencillo como hoy te vienes toda la compra, hoy vienes tú a echar gasolina conmigo, vamos a bajar la basura juntos, vamos a sacar al perro, o sea, buscar esos momentos que no sea una carga, sino vente, porque quiero hablar contigo, y luego apuntar las cosas positivas que hacen nuestros hijos, ¿no? Y eso está, porque ahí vamos a descubrir los talentos que tienen. Es decir, pensar, wow, esto os queda para mucho, pero yo creo que un padre de familia, una madre de familia, esa magnanimidad que tiene que pensar en sí mismo, tiene que pensarla también en sus hijos. Es decir, que hay que pensar en cada hijo, y hay que pensar, aparte de rezar a diario por él y todo esto, ver qué cosas buenas tiene mi hijo, ¿no? Qué talentos le ha dado Dios. Y además, no
no sentir el falso orgullo de, joder, se parece a mí, fíjate qué bien se le da a él, ¿no? O joder, se parece a su madre, ¿no? Y siempre, si es así, parece que siempre vemos lo negativo, ¿no? Entonces, ese pensar en cada uno, ese dedicarle tiempo a cada uno y ese decir cosas positivas, yo creo que es educarles en magnanimidad, ¿no? Y en ese hablar en individual, he dicho lo de los libros, tal. ¿Cuántas cosas buenas hacen nuestros mayores? O vemos con el tiempo que han hecho nuestros mayores, ¿no? Los abuelos, tal, no sé qué. Pues en esas conversaciones, hacerles caer en la cuenta de... Tú te das cuenta de lo que el abuelo ha conseguido, ¿no? O has conseguido... ¿no? Los abuelos, hablar de los abuelos, de los tíos, ¿no? De amigos de la familia, ¿no? que han venido y tal, y se nos queda pues que va con una chaqueta súper chula, de marca no sé qué. Dice, no, pero tú fíjate, o sea, ¿no? Lo importante de esta persona no es lo que tú ves, es que, fíjate, cada vez que hace algo, piensa en los demás, en servir, en... No sé si te sirve o no te sirve, nada. Bueno, aprovechando que vienes del mundo de la docencia, quería preguntarte si tú no percibes en los chicos un poco una especie como de vejez de alma, ¿no? En el sentido de cuando se hacen encuestas de intención laboral, que todos quieren trabajar o bien para Estado o bien para empresa grande, y si tiene mucho que ver, digamos, está correlacionado un poco con esa autopercepción de desarraigo, ¿no? De no tener, digamos, entendido lo que es la pertenencia, ¿no? Que lleva como una especie como de vejez de alma prematura, y está eso relacionado con los divorcios de los padres, y un poco si tú, digamos, hace el sistema educativo digamos, de la LOCSE, que deja muchísimo de lado todo lo que tiene que ver con el humanismo. Con digamos un poco el desarrollo un poco de lo que es la dimensión más de arraigo, por así decirlo. Ayer estuve en un colegio. Quiero decir, si tú tienes esa sensación que es, digamos, total, que ha derivado, digamos, esta ley educativa, digamos, implícitamente lleva a que la iniciativa privada desaparezca, porque el propio chaval no tiene sentido. No, los estudiamos en el BUP, nos parecía absolutamente lógico que tú acababas y te daban una formación, y natural era pues devolver a la sociedad lo que te habían dado a ti poniendo una empresa, pero es que nadie pensábamos en ser funcionarios cuando acabamos una carrera en los 90, ¿no? O sea, quiero decir, entonces ahora que un tío le haga una encuesta de interés laboral a un recién graduado en el Estado español y te salga que cada 100 chavales se han graduado, 3 quieren emprender, dices, madre mía, pero ¿aquí qué pasa? No sé, un poco tu percepción. Pues es absolutamente alineada con la tuya. O sea, a mí me parece, una de las cosas que en el último viaje también oía a Alex, es, si tú no piensas en ti y en tus talentos, hay otro que sí está pensando en ti y te quiere hacer un comprador. ¿Vale? Hacer un consumidor, Entonces, está claro que hay ciertas ideologías que tienen claro que lo que quieren es la educación y la sanidad, porque es como controla al hombre, como controla a la mujer, ¿no? Entonces, en este tema de la educación, la deriva es clarísima, que va contra el humanismo, ¿no? Y entonces, como esto sale de vez en cuando, ahora han recuperado la filosofía, y los modelos de chicas que nos han metido en la filosofía son tremendas, ¿vale? Es decir, que quieren, por un lado, quitarse el estereotipo de esta ideología, quita el humanismo, vamos a recuperar la filosofía, vamos a dar, o la historia, ¿no? Ahora con lo de Franco, pues también, ¿no? Reuniones de profesores para explicarte cómo tienes que hablar de Franco, y no buscar la verdad, sino buscar mi forma. Y lo de la filosofía, pues metiéndote a autores que lo que están llevándote es hacia la deriva, ¿no? Entonces, el desarraigo de los alumnos y de las alumnas es tremendo, tremendo, tremendo. Te iba a decir que estuve ayer en un colegio donde la obsesión de la directora es poner el bachillerato artístico para recuperar las humanidades, la belleza, el arte, tal, a una expensa de saber que bueno, ella
como ve que nadie lo tiene a su alrededor, piensa que alguien vendrá, ¿sabes? Pero ya es por luchar con todo esto que estás diciendo tú, ¿no? O sea que... Bueno, pero es una cosa contranatural, ¿no? Tú cuando eres joven lo que te sale es emprender, ¿no? Es que más allá de la ideología, yo me refiero que es algo que va contra el desarrollo natural de un ser humano, ¿no? Tú cuando tienes 21 años eres un miura que sales ahí con toda la fuerza, ¿no? Yo lo que veo... Como un burro manchego. Yo lo que veo, ¿no? Y quizá... Y que es que los chavales que... Más allá de la va contra natura, me refiero. Sí, o sea, yo lo que veo es que la cultura del pelotazo se ha establecido y que la gente los chavales que veo que quieren salir, pocos son magnánimos. Pues la cultura de voy a montar algo para dar un pelotazo, para forrarme rápido, para parecerme a fulanito que tiene mucha pasta, y si no, yo lo que quiero es un puesto de funcionario, como tú decías, que tengo un sueldo fijo y que tengo mis derechos y que nadie me toca y hasta que me muera, ¿no? O sea, sí, te lo arriesgo por mí, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y en Fomento eso lo cultiváis o...? Yo ya no estoy en Fomento. Bueno. Pero sí, pero no solo en Fomento, ¿eh? O sea, yo, gracias a Dios, este año que estoy visitando muchos colegios, hay mucha iniciativa privada buena que busca estos valores, este humanismo cristiano, que empezó Santo Tomás. Hay muchos colegios que lo están buscando. Y sobre todo hay mucha gente joven que no se chupa el dedo y que se da cuenta de que si no ponen ellos los medios y crean colegios y crean ambientes donde los chavales estén bien educados, la sociedad por sí sola no te va a ayudar, todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo veo de la gente joven, pues ahora con mis hijas, sus amigos jóvenes que se están casando, claro, ellos no pueden permitirse colegios privados, y lo que muchos de ellos eran Fomento o obras corporativas o colegios grandes que parecía que te daban un poco de burbuja, ¿no? Pero están surgiendo colegios concertados con esos fines humanistas, de humanismo cristiano, y que lo están haciendo muy bien. Perdón, había una persona... Pero... Sí. ¿Cómo podemos ser magnánimos en un mundo o en un medio donde las personas que nos rodean, pues tú a la hora de presentar un proyecto, un gran proyecto que necesita la colaboración de mucha gente y que mucha gente se entusiasme porque es grande, ¿cómo puede hacer el magnánimo para sacar adelante eso cuando las personas que te rodean ya de entrada dicen, uy, eso es tan grande o es tan difícil que eso no se puede hacer? Vale. Entonces, o te ponen pegas, o te ponen impedimentos, o sí. Llega el jefe y dice, no, como eso no se me ha ocurrido a mí, pues no se hace. Entonces yo creo que hay que diferenciar entre la grandeza de tamaño y la grandeza de lo que busca, ¿vale? Y aquí cuando hablamos de grandeza no es equivalente a tamaño, ¿vale? Entonces tú puedes hacer cosas grandes haciendo proyectos pequeños y en el día a día y sin cambiar mucho los objetivos de tu empresa y los objetivos de tu trabajo, porque a lo mejor tu jefe no lo ve y los que te rodean tampoco, pero tú sí puedes cambiar la cultura de ese trabajo que estáis haciendo para que sea realmente magnánimo. Es decir, yo creo que eso se va a ver muy bien con lo del servicio de la humildad, ¿no? Es decir, que a veces, y me alegro que hagas esta pregunta, cuando es pensar en grande no significa algo maravilloso que va a cambiar el mundo. En grande es que voy a hacerlo diferente, es que voy a conseguir que esto mismo que estoy haciendo va a transformar al que tengo al lado, ¿no? Y soy funcionario y voy a ser de los que sonríen y de los que te voy a decir los buenos días cuando llegues y de los que te va a solucionar la pega en vez de ponerte mala cara para ver si te vas enseguida y no solucionar. Digo, el estereotipo de funcionario, ¿no? Pues ¿cómo eres magnánimo tú? Dándole las gracias al funcionario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que mucha gente que va a la ventanilla soluciona y se va y ya lo soluciona, ¿no? Oiga, muchas gracias, ¿eh? O sea, de verdad es usted la excepción. Oye, pues le dejas ahí sembrado, ¿no? Que decir, joder, es que
¿no? O sea, que puede ser magnánimo él, diciendo yo no quiero ser como los demás funcionarios, y puede ser tú magnánimo cambiando la forma de tratar al funcionario. Digo funcionario porque ha salido la palabra funcionario, ¿eh? O sea, que no tengo nada al revés. Me parece que hacen falta muy buenos funcionarios y los hay, ¿vale? Los cajeros de las tiendas, las señoras, los barrenderos. Es decir, fijaros, yo vivo en Monte Carmelo y hay un colegio que se llama Santa María Blanca, que el otro día falleció el fundador, don Luis de Lezama. Pues me alegra mucho ver padres obligando a sus hijos a saludar a los barrenderos. Me alegra mucho, porque es algo que está haciendo grande al niño, está haciendo grande al padre y sobre todo está haciendo grande al barrendero, ¿no? Y con los conserjes de las casas, ¿no? Es decir, que casi todos los bloques tienen su conserje, ver cómo se paran, ver cómo saludan, ver cómo... Eso es ser magnánimo, es decir, alma grande, pensar en grande, es decir, que esta persona tiene la misma dignidad que tengo yo, no tiene los estudios que tengo yo, o no ha tenido la suerte de que se los ha podido tal, pero estoy pensando en grande. Es que la gente que me rodea, pienso en grande en ella. No, perdóname, pero, o sea... Quería saber si es que había algún tipo de objetivo, ¿no? Vemos que lo que propone a cada persona, ¿no? Es ver la magnanimidad y ver la personalidad, el temperamento que uno puede tener, ¿vale? Pero si lo pensamos de una manera estratégica de llegar, ¿no? En una especie de marco institucional, en el, no sé, al Estado, quizás al funcionario, es una especie de marketing para llegar a más personas. Sí, lo que pasa es que ahí va mucho la contemplación. O sea, tú tienes que pensar si tú eres capaz de llegar a eso o no. Yeah. Es decir, que a mí tener grandes sueños a los que tú no vas a llegar nunca, porque no tienes ese acceso a... yo creo que la magnanimidad, esta parte de contemplación es saber dónde estoy, saber los talentos que tengo y ver qué puedo hacer yo hoy y ahora. Pero no, ese soñar en grande es dentro de lo que yo tengo. O sea, no se trata de tener sueños quiméricos, planes estratégicos para cambiar España. Que sí. O sea, que si tú eres magnánima, tu compañera también, él también, yo también, vamos haciendo grande el país, cada uno en su trabajo, a la altura de donde esté, y con esa irradiación, ¿no? Con lo de la piedra que tiras en un pantano, las ondas, pues llegaremos a esas personas que tienen la capacidad de hacer un plan estratégico, de un jefe que lo ve y dice, pues esto sí, ¿no? Pues eso sí, nosotros con el radar un poco puesto también, pues para ver esas personas que pueden llegar a más, ¿no? Claro, yo me imaginaba que quizás, como están impartiendo muchos cursos, habrán tenido casos de estudio y tal. Me imagino que en algún momento se les habrá pasado por la cabeza generar muchos artículos, hacer, no sé, algunos proyectos de trabajos finales, de tesis. En eso estamos ahora con la universidad con la que yo estoy trabajando. Ya. Han comprado todo el proyecto de ALES. Ya, ¿vale? Entonces, claro, la idea es que hagan TFGs, que hagan TFM sobre el liderazgo virtuoso, que alguno termine haciendo una tesis doctoral sobre esto, ¿vale? Que investiguen, que saquen casos como lo que tú has dicho, ¿no? O sea, que una universidad en investigación es un buen radar para descubrir esta gente que ya está en un cierto nivel, ¿no? Que no estamos a pie de calle, ¿no? Sino que ya están en empresas o están en organismos que van a llegar a más, ¿no? Entonces, San José María, por ejemplo, cuando le criticaba que iba a los intelectuales, ¿no? Que iba mucho a los intelectuales, decía, hombre, es que ellos, no es que a mí me importan todas las personas, pero ese intelectual va a llegar a mucha gente más, por dónde está, por el altavoz que tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene que ser magnánimo en consigo mismo, descubrir sus talentos, ver dónde está. Y no es lo mismo un chico súper joven que yo digo, me quedan laboralmente 6 años, a mí me quedan 30, pues sus sueños tienen que ser mayores que los míos, ¿no? Que yo a lo mejor lo que tengo que hacer es empezar a ver a mis hijas, a mis nietos, ver cómo ellos pueden llegar a más, ¿no? Como el estudiar una buena carrera o una carrera de letras no es para
para forrarte, ¿no? Sino es porque vas a tener una cabeza más hecha, vas a poder llegar a más gente, vas a... Vale. Perdona, no sé si estoy ya dando vueltas sobre lo mismo. Bueno, sí, yo quería hacer una pregunta, lo que pasa es que ya creo que me la has contestado. Porque a lo mejor yo creo que, pero ahí yo creo que sí que se escucha. Cuando hablas de hacer cosas grandes con recursos pequeños, yo lo que sí que veo que hay mucha gente que se frustra. Entonces, ahí sí que estaría bien, digamos, decir técnicas o explicar técnicas para que la gente no se frustre tanto, porque no es fácil, digamos, si ves que, por ejemplo, el de al lado está haciendo menos y consigue más cosas o le hacen más caso, creo que uno de los grandes errores de las organizaciones es quizás no ver a ese tipo de personas y digamos, permitir esa falta de gestión a este tipo de personas. Entonces, no sé, técnicas así o claves para este tipo de personas que pueden hacer cosas grandes pero que se van a frustrar porque seguramente no van a tener, digamos, una visibilidad, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Entonces, voy a irme al principio del todo, ¿vale? El liderazgo virtuoso tiene que ver contigo. El liderazgo virtuoso tiene que ver con tu temperamento, con tu carácter, con tu personalidad. Entonces, no estamos hablando de un liderazgo pensado para la empresa. El business va por otro lado, ¿vale? Tenéis que, y me encanta la pregunta que has hecho de lo de la frustración, porque sueño en grande y luego soy incapaz de hacer cosas, ¿no? Es que justo a lo que va es a que nos demos cuenta, estudiando nuestro temperamento, trabajando en las virtudes fundamentales, viendo lo que en la vida nos va a costar más, eso da igual donde trabajes. Eso da igual a lo que te dediques, eso da igual la familia que tengas, eres tú. Y lo que tienes que darte cuenta es de la dignidad que tienes tú como hijo de Dios, ¿no? Y que Dios te ha dado unos talentos y que Dios te ha dado unas herramientas para desarrollarte. Y lo veremos más la semana que viene, ¿qué puedo hacer yo con eso para servir a los demás? Y eso no es servir en la empresa, que también. O sea, lo que no quiero es que os quedéis con la idea solo, por un lado, de que esto estamos hablando de grandeza, de miras utópicas, ¿no? Que luego me van a llevar a venirme abajo. Ni estamos pensando en... O sea, Alex habla de cambiar el mundo cambiándonos cada uno. Y por eso le interesa tanto la juventud, y por eso le interesa tanto los niños, y por eso le interesa tanto hablar a los padres. Yo conocí a Alex hace muchos años, y él tenía un poco en la cabeza que tenía que ir al business. Ha dejado el business. Digo que lo sepáis, ha dejado el IS, ya no va. O sea, no me entienden, no es esto lo que yo quiero transmitir. Y por supuesto hay empresarios que le siguen y que le leen y que le escriben, tal, pero dice, es que no puedo dedicarme al business porque no tengo tiempo, tengo que dedicarme a los niños, tengo que dedicarme a las familias, porque eso es lo que va a cambiar el mundo. Ese liderazgo luego llegará al business, pero lo tenemos que hacer antes, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo que la idea que podemos sacar todos de aquí es ¿en qué puedo mejorar yo? Yo, en mi vida personal, en ser magnánimo con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, si los tengo todavía, con mis amigos, con mi parroquia, así, cosas que puedo hacer, ¿no? Que además puedo hacer en el trabajo, que además te encuentro un jefe que me engancha, que ha cogido la idea, pues mejor, o en la educación, oye, que con un grupo de profesores, que un grupo de... Pero ese soñar en grande es en grande mío. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Vale? Y seguramente eso que os decía de pensar individual, decidir en grupo, si nos fuéramos y volviéramos mañana todos aquí, hicieran un class meeting, ahora que está tan de moda, todos en círculo y tal, y nos fuéramos con la idea de cómo crecer cada uno para que esta parroquia vaya más. ¿Vale? Que una parroquia no es una empresa, es y mañana saldrían aquí miles de ideas y podríamos concretar y crecer, es decir, que penséis en cosas reales para no frustrarnos, no es lo de la imaginación que Alex habla, es en la juventud, que para que luego sean más productivos, que no tengan miedo a soñar para ser mejores ellos, ¿no? Ya te ha llegado el turno. Yo creo
me has contestado. No, bien. Muchas gracias. La verdad que me está encantando todo lo que estás exponiendo y era un poco, lo relacionaba con la esperanza. Estaba pensando en que, claro, te lleva un poco al pesimismo, ¿no? De alguna manera, algunas de las reflexiones que hacemos, que son realidad, o sea, que es una realidad. Pero es importantísimo, me imagino, la magnanimidad, creo que ha relacionado algo la esperanza. Sí. O sea, la esperanza humana y la esperanza sobrenatural. Claro, que también tenemos que tener la esperanza, de alguna manera, también buscarlos. O sea, te iba a preguntar, en definitiva la pregunta iba por los referentes, ¿no? Por cómo ser referentes de esperanza, de magnánimos, cómo mostrar a nuestros hijos, a nuestros compañeros, siempre intentar ser nosotros mismos ese referente también, evidentemente, que es justo lo que estabas ahora explicando, pero a lo mejor podemos, se me ocurría por el tema de lectura, de algún libro que pudieras a lo mejor recomendar sobre este tema que nos pudiera ayudar. Muchas gracias. O sea, es un temazo, el tema de la esperanza. Mucha gente, todos los cristianos, tendríamos que estar ahora muy ilusionados con el año del jubileo, ¿no? y de la esperanza, porque es verdad que hay mucha depresión, que hay mucha baja autoestima, que hemos hablado de la autoestima, que hay mucha enfermedad mental. En los colegios es una barbaridad de profesores que están mal, no de la cabeza de locos, sino de cansados, de luchar, ya no puedo más, las familias no apoyan, los niños no apoyan, tal, ¿no? Entonces, libros, hay dos páginas de Alesabar, ¿vale? Está alesabar.com, que es la nueva, pero hay otra que es hvli.org. Y ahí hay listados de libros, ¿vale? De libros, de películas, de música, que ya les recomienda, ¿vale? Por decir un tema, ¿no? Con este tema de los libros, ¿no? Harvard Virtuous Leadership Institute, HVLI, ¿vale? .org. Y luego, ¿cómo podemos mejorar en esta esperanza? Pues yo creo que este tema de la contemplación y de pensar cada uno en lo que somos bueno, que yo os voy a decir lo que creo en lo que yo soy bueno. Yo soy bueno en escuchar. Yo creo que esto me lo ha dado el tiempo y las hijas, ¿vale? pero justo ya hay 2 o 3 personas que me han dicho, ¡ay, qué bien la conversación! y tal, y luego pienso, pues si yo no he hablado, tío. O sea, si has hablado tú, has soltado el rollo tú, tal, y tú mismo te has dado cuenta de lo que quieres, fenomenal, pero yo he encantado de escucharte, ¿sabes? Entonces, que a veces buscamos talentos, pues como si fuéramos figuras del fútbol, ¿no? Qué bien se me da el fútbol, qué bien se me da esquiar. Un talento es algo más sencillo, ¿no? O sea, el estar siempre ahí, ¿no? El saber escuchar, el sonreír, cosas sencillas. O sea, yo creo que la esperanza humana tenemos que reforzarla en descubrir esos talentos que tenemos que nos hacen indispensables para los que tenemos alrededor, ¿no? Y cultivarlos y ir a más, ¿no? Decir, oye, pues no voy a ser solo simpático con la cajera que conozco, ¿no? Porque siempre en el supermercado parece que te llevas mejor con esta que con esta y si me tiro para acá, ¿no? Bueno, pues venga, voy a saludar a la otra también, ¿no? Y que estoy diciendo tonterías, que ya estoy agotado y es viernes y tal, pero me vienen a la cabeza ejemplos así, ¿no? De esa esperanza humana, ¿no? Y luego yo creo que este año tenemos que reflexionar también mucho en la esperanza sobrenatural, ¿no? Es decir, que siempre contamos con esa ayuda, aunque a veces no la veamos, ¿no? Que a veces lo que nos frustra es que parece que Dios no nos hace caso, ¿no? Y luego pasa el tiempo y dices, pues es que era mejor esto, ¿no? O sea, entonces ahí está esa esperanza sobrenatural, de decir, mira, la ayuda de Dios, si yo pongo todo lo que yo puedo dar, no me va a faltar. Otra cosa es que yo lo vea, no lo vea, y yo no sé los caminos que el Señor tiene para mí. Pero ahí está, y eso es también fe, ¿no? En saber que está Dios detrás. Y luego
esta esperanza humana de, yo soy capaz de sonreír, ¿no? O yo soy capaz de escuchar, yo soy capaz de hablar, yo soy capaz de levantarme un poquito antes para que el desayuno esté preparado, ¿no? O de acostarme el último para que se encuentren mañana las tazones puestos, ¿no? Que a veces es que, perdonadme que os miro a vosotras dos porque tenéis toda la razón, ¿no? Nos encantaría dar con la clave y dar un plan estratégico para cambiar esto porque, qué mal está el mundo, pero yo lo veo claro, podríamos... Y a veces es más sencillo. Digo, no más sencillo, es menos frustrante si vamos a cosas más básicas, ¿no? A cosas, qué es lo que yo puedo, qué es lo que yo tengo, qué es lo que puedo hacer en mi ambiente, ¿no? Y esa onda expansiva que vaya creciendo, ¿no? Os puedo decir que es alucinante las preguntas que hacéis. No, de verdad, es un nivelón, es un nivelón. O sea, me alegro mucho de venir porque ya la otra vez lo vi y me fui encantado y la llegué a casa, hoy me han preguntado esto y me han hecho pensar y, o sea, la gente escucha y se va. No, lo digo incluso, bueno, con Alex no, porque a la gente le encanta preguntar, pero en otras sesiones ves y lo enriquecedor de esto son vuestras preguntas, porque es llegar a la concreción, a la práctica, y han sido muy diferentes todas, ¿sabes? Es un nivelón lo que hay aquí. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por todo. Muchísimas gracias por venir. La próxima sesión es el 21 de febrero con el tema de humildad. Son Sol de Romer. Con mi mujer, 11 años más joven que yo y 1000 veces más lista. Muy bien, gracias a todos. Buenas noches.